Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy buenas tardes a la hora que ustedes nos están escuchando. Sean bienvenidos a un encuentro más, a un encuentro podcast, en una semana más. En este capítulo tenemos a un invitado especial, pero antes vamos pues ahora sí que a nombrar los integrantes de este capítulo. Mi nombre es Jesús. Hola, bienvenidos. Como saben, yo soy Suri y qué padre tener un invitado especial. Para las personas que no lo saben, tenemos en este foro una presencia de un locutor profesional que nos viene a regalar un encanto de voz y aparte un tema sumamente interesante, nuestro buen amigo Eric. ¿Cómo estás, Eric? ¿Qué onda? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Realmente estoy muy conmovido con la presentación. Digo, seguimos creciendo, pero apoyando a lo que dice la Biblia, que es un canal muy bueno, muy interesante. Y pues bueno, vamos a dar inicio al tema de el origen del mal. Un tema bastante interesante, ¿eh? Porque la verdad hasta suena tema tétrico de película, el origen del mal. Pero quiero que nos digas, por favor, Eric, ¿por qué escogiste este tema? Que también obviamente todos vamos a participar, pero ¿por qué el origen del mal? Pues, mi estimado Jesús, hay muchas razones, pero principalmente es que la gente, el otro día estaba hablando con unos amigos, ¿no? Y me decían, oye, es que hay muchas guerras, ¿no? Desde 1935 hay guerras muy importantes, ¿no? Ya estaba teniendo el tema de que el mundo pues estaba estabilizando en cuanto a economía y tal, pero hay mucha guerra. Dicen que hay un Dios, ¿no? y si realmente existiera ese Dios del que hablan, entonces no debería de existir esta guerra, ¿no? Dicen que hay mesías por todos lados, desde la cultura oriental hasta la cultura occidental, ¿no? Pero no vemos ese cambio, ¿no? ¿Sabes? Como que espera la gente que tal vez venga, no sé, un caballero dorado y con sus poderes pues elimine a todos los malos. Exacto. Eso es lo que les decía. Pero yo les preguntaba, a ver, ¿realmente saben de dónde viene el mal? ¿Realmente saben cómo se originó? ¿Por qué es que estamos en la posición que estamos actualmente? Entonces, por eso empecé a desarrollar este tema y principalmente con mi chica, ¿no? Y con su hermano, que pues, son personas fabulosas. Su hermano ha estudiado de mucho sobre la historia, sobre toda la parte de las religiones. Entonces, estuvimos investigando, ¿no? Y llegamos a la conclusión del origen del mal. Entonces, eso me ayudó a que de pronto cuando me dicen algunas personas que por qué hay mucho mal en el planeta, pues bueno, ya les doy la introducción y de pronto pues ahí pasan cosas maravillosas porque ya cuando uno entiende, incluso hasta se queda espantada con las acciones que la gente hace el día a día. Correcto. ¿No? Entonces es cuando dicen, no, pues es que tiene razón esto, eso que me crea sentido, y entonces, ¿por qué la gente hace eso? Entonces, esa es la clave, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente hace mal? Vaya, conocemos las acciones malas que puede tener una persona o que podemos tener nosotros, pero ¿cuál es ese origen? ¿De dónde surgió? Esa es la pregunta o esa es la cuestión que se va a analizar justamente en este podcast, como tú bien lo dijiste. ¿Y desde dónde tú iniciarías en el concepto del mal? Pues primero, la etimología de la palabra, ¿no? Primero, vamos a buscar, ¿no? O sea, su tarea, aquí ya se las vamos a adelantar, ¿no? Pero su tarea para que confirmen que realmente es cierto lo que les vamos a decir aquí, es primero investigar qué es mal, ¿no? El mal, ¿qué es? ¿Hacia dónde va y cuáles son sus consecuencias? Entonces, primero veamos qué es el mal, ¿no? Fíjate que la idea de maldad se asocia principalmente con accidentes, pueden ser accidentes naturales, que es un tema muy interesante también, o comportamientos humanos que se consideran perjudiciales, ¿sabes? Entonces, eso es el mal. Al final puede ser un accidente natural
o un comportamiento humano. Ahora, ¿por qué hablo accidente natural? Cuando mucha gente diría desastres naturales, ¿no? Eso también crea mal. Fíjate que aquí la consecuencia es que como hemos actuado los humanos conforme a nuestra vida diaria y adaptarnos a la nueva tecnología, ha tenido un golpe en la naturaleza, que como consecuencia hace los desastres naturales. Pero no quiere decir que sea algo natural, solo es una referencia de la alta calidad o de la alta cantidad de lluvia, ¿no? A través de algunos ciclones, algunas tormentas, también el movimiento de las placas tectónicas, de los terremotos, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, es la consecuencia de cómo el humano ha tratado esto. Esos desastres naturales o accidentes naturales son parte de algo malo, ¿vale? Esa es la primera, digamos, la primera división del mal. La segunda es el comportamiento humano. Y aquí es a donde ya nos vamos a ir de lleno, porque el comportamiento humano debe de ser destructivo o inmoral para determinar qué es malo, ¿vale? Porque si vemos, por ejemplo, si nos detenemos a ver una plantita que empieza a crecer, pues no hay ninguna consecuencia que perjudique a la gente, ¿sabes? A menos que sea alguien alérgico a alguna planta. Una planta, sí, exacto. Pero en gran medida no hay ningún prejuicio, ¿no? Ningún maleficio, nada que perjudique, ¿sabes? Entonces, esa detección, entonces esa relación con respecto a maldad en la parte natural y persona, pues es eso, la modificación de nuestro día a día que impacta directamente con la naturaleza, ¿no? Ahora, con respecto al comportamiento humano, como decía, debe de ser destructivo. En gran medida, debe de ser de sufrimiento. Puede ser sufrimiento moral o sufrimiento físico, ¿vale? Entonces también muchos se preguntarán, tal vez muchos que nos escuchan dirán, bueno, ¿qué es moral, no? ¿Qué es eso de moral? Lo hemos escuchado en todos lados, pero realmente no sabemos qué es moral. Entonces, aquí yo lo que te puedo decir, Jesús y Suri, es que la moral, pues prácticamente es una disciplina del comportamiento humano en cuanto al bien y al mal. Esa es la moral, ¿no? Entonces, conforme pasa la historia, la moral puede adoptarse un conjunto de costumbres, un conjunto de normas, que pues evidentemente son buenas para la familia, para el gobierno, para ese conjunto de personas, ¿vale? Entonces, a través de estas reglas, a través de estas costumbres, tú puedes dirigir a este grupo o juzgar su comportamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? Simplemente que si estas reglas perjudican, destruyen o bien lastiman mentalmente o físicamente a nosotros, ya es algo malo. Se convierte en mal. Se convierte en mal. Justificando lo que dices, y te saca, bueno, citando la Biblia, en primera de Juan 3:4 dice que todo aquel que comete pecado infringe también con la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, ya la ley que vemos todos es la Biblia. Desde ahí estamos pecando si hacemos cosas indebidas que sabemos que están en la Biblia, que nos dice que son malas, y aún así las hacemos. Desde ahí también podemos estar pecando. Claro, yo siento que también hay, ahorita en la definición que dijo Eric, en el sentido de lo moral, todos los seres humanos, muy independientemente de su creencia, tienen esa moral, o tienen ese cargo o llamada conciencia. En esa conciencia que quizás, sí, al mismo tiempo quizás tú no tengas la misma creencia que tú, que yo, que Suri, que Eric, pero todos tenemos de cierta forma ese conocimiento de que si matas a alguien es malo, que si robas es malo, que si ayudas a los demás es bueno. O sea, todos tenemos integrado ese chip, por así decirlo, o esa moral, como bien lo dijiste, o ese pedacito de conciencia que nos alerta. Y sí, como bien dice, obviamente este canal está enfocado 100% en la Biblia, y es por eso que también, no sé si ustedes conocen, al menos bíblicamente, el origen del mal. En el sentido ya
donde los seres humanos formaron parte de esta historia en el mal. No sé si ustedes tengan la respuesta. ¿Cuál creen que sea el origen del mal en donde el ser humano fue protagonista? Sí, claro. Mira, por ejemplo, justo iba para allá. Se me adelantaron, pero... Ay, perdóname. Es la pauta. Perdón. No, es la pauta, está bien. Porque, fíjate, y sígueme con mucho cuidado, ¿no? Porque así cuando compras una computadora, compras un teléfono, compras una pantalla, tu consola de videojuegos, lo que tú quieras, ¿no? Con respecto a tecnología, o cosas básicas como una lavadora, un refrigerador, una estufa, todo lo que te acabo de mencionar tiene instructivo, ¿vale? Que si lo enciendes de más, va a explotar, ¿no? O que si lo conectas en un tomacorriente con mayor cantidad, te va a durar menos. Esto quiere decir que ya empieza a causar un prejuicio, un maleficio, ya empieza a dañar este electrodoméstico, esto que compraste, si no sigues ese instructivo. Me explico. Entonces, cuando es el humano, el ser humano tiene también un instructivo, ¿no? Y he de declarar aquí que cuando yo compré mi pantalla, pues nada más la abrí y la encendí, ¿no? No, tú te saltaste el instructivo como claro, todos, sí, claro. sí. Yo también me incluyo en ese ejemplo. Entonces, justo eso pasa en la vida, ¿no? Eso pasa en la vida con las personas. Nos saltamos el instructivo. Quiere decir entonces que nos saltamos las normas morales de cómo es que puedo sobrellevar la vida en la que estamos, ¿no? Entonces, como tal, no conocemos el bien y el mal. Incluso, al no conocerlo, pues tampoco conocemos el origen de ambos, sino que nos vamos con las costumbres que en casa o que en la calle nos dicen, ¿no? Oye, lo bueno es esto. Es decir, que si un niño crece en un ambiente hostil, donde el papá mata, la mamá maltrata y tal, el niño va a tener ese consentimiento de que eso es bueno, porque esas son sus reglas, esa es su moral en casa, ¿no? Porque no conocen el real instructivo, ¿no? Eso es evidente. Sí. Exacto. Por lo cual, como consecuencia, es que existe tanto mal aquí, ¿no? Ese no es el origen, pero esa es una de las consecuencias que tantas familias tienen, porque no tenemos a mamá o a papá como líderes en el aspecto moral, espiritual, ¿no? Que sí es importante, que nos diga el instructivo, ¿no? No de una forma fanática, sino de una forma que realmente puede sobrellevar tu vida para llevar un camino correcto, ¿no? De rectitud y de respeto a Dios, ¿no? Eso principalmente, de respeto a Dios. Entonces, el origen, ya haciendo pauta diciendo el reglamento de lo que decía Suri, ¿no? Estas normas, y ya haciendo la pauta del origen del mal, pues nos vamos a remontar años atrás, muchos años. Imagínense que incluso la tierra ya se creó, porque entonces Dios había creado la tierra antes de la humanidad. Primero creó la tierra. De pronto, de todas las categorías de ángeles que te puedes imaginar, que son para cumplir diferentes tareas, creó uno muy especial, un ángel muy, muy especial, que incluso lo dotó de algo que tenemos nosotros los seres humanos, que se llama el libre albedrío. Entonces, hasta aquí, en el origen, prácticamente de todo era muy padre, todo era con rectitud, todo se estaba creando. Entonces, Dios tiene este lugar especial, que es la tierra, y quería a alguien especial en la tierra, ¿no? Entonces puso a esta persona especial en la tierra para que cuidara esta tierra, para que pudiera dominar la tierra y que ésta diera frutos. Y lo podemos ver precisamente citando uno de los versículos de la Biblia, donde dice, Ezequiel 28, del 12 al 18, dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Date cuenta, ahí es justo de lo que te platicaba. Él era un ángel que estaba destinado, hermoso, para cuidar la tierra. Y a continuación dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, ¿no?
ahí menciona todas las piedras de las cuales estaba vestido este ángel, ¿no? El 14 dice, tú querubín grande, protector, ¿no? Yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Dónde estaba el santo monte de Dios? ¿Dónde estaba el Edén? Estaba en la tierra. Entonces, él era hermoso y lo puso aquí para cuidar el planeta Tierra. ¿Vale? Ahora, a continuación, viene el origen de la maldad. En el 15 dice, perfecto, eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¡Pum! Ahí comienza. Exacto. Ese es el inicio de la maldad. Sí, Date cuenta, era un ángel, era un querubín, ¿no? De entrada era un querubín, que estaba creado a toda perfección para cuidar este planeta. Entonces corrompió esto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué fue malo? Recordemos entonces en el 16 dice, a causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Aquí habla precisamente de que él, a través de su libre albedrío, estaba creando un criterio de, a ver, si yo soy un ángel especial cuidando al mundo, estoy hermoso, tal, se empieza a crear ese criterio y empieza a crear incluso los primeros pecados, los primeros pecados que son la vanidad, ¿no? La avaricia, ¿no? Porque orgullo, de la pronto, soberbia. Ajá, quiso ser como el Altísimo, decía ahí, Sí. ahora te digo dónde, aquí, es Isaías 14:12 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjate qué interesante que en Ezequiel nos dice cómo era, ¿no? Lucifer, ¿no? Sí. El origen de la maldad, porque hasta ese momento se genera la maldad, y en Isaías nos dice cómo. Porque empezó a querer ser como Dios. Llegó la vanidad. Claro, o sea, es que ahí entra el punto, o sea, sí, precisamente, esto que tú estás describiendo y aconteciendo, esto pasó muchos años atrás, bueno, tiempo atrás, no podemos decir exactamente cuántos años, pero mucho tiempo atrás de la creación humana. ¿Por qué? Porque este fue el origen de hecho también Cristo lo decía, no me acuerdo en qué versículo, pero Cristo lo decía, que él vio caer a Satanás como un rayo, o sea, como que lo vio caer, o sea, desterrado así del cielo, y eso también... precisamente en Isaías 12, en Isaías 14:12 dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Sí, exactamente, y ahí Cristo lo confirma. También después cuando Cristo viene a la tierra, él dice que él presenció también como lucero cayó, y es ahí como de lucero, que fue el nombre, el ángel más hermoso que pudo crear Dios, su vanidad, su orgullo, su soberbia, lo transformó en Lucifer, que es el que conocemos actualmente como Satanás, por lo cual también entre una de las muchas aptitudes o señales que tiene Satanás en el sentido de títulos, tú vas a encontrar en la Biblia, persona que nos estás viendo, así títulos como que es una persona astuta, que es la serpiente antigua, que ahí se hila con la historia del jardín del Edén, ya cuando el ser humano está en la tierra. También tiene título de príncipe de mentira, por lo cual también, eso pues, obviamente eso es obvio, el dragón o el dragón rojo también tiene un título, y pues obviamente el diablo, Satanás, como todos lo conocemos. Y como tú bien dijiste, precisamente es ahí donde inicia todo, y creo yo que todo inició desde una decisión, porque como tú bien dijiste, Satanás tenía ese libre albedrío característico a nosotros. Fue el origen del mal, fue cuando, porque tú mismo lo leíste, que Satanás dice que en las alturas él quería ser semejante a Dios, o sea, subir, ascender y mandar. Y prácticamente era ese el objetivo. Entonces, sí, Jesús, estoy totalmente de acuerdo contigo. Realmente el origen del mal va por ahí. Y no solo eso, ese es solo el comienzo. Imagínate, tú que nos escuchas, que la parte más
más fuerte viene después. Porque ahí él quiso ser como Dios y entonces convenció a más de su ejército de Dios, a los ángeles, a que se unieran con él. Y eso justamente también lo encontramos en la Biblia, ¿no? Porque dice, por ejemplo, en Ezequiel 28:18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, ¿vale? Entonces, imagínate un escenario donde, porque cabe mencionar que había ángeles que, como sabemos, tienen diferentes tareas. Él los convenció de que por qué hay que obedecerle, por qué esto, entró en duda y se rebelaron. De pronto Dios no hizo nada más que solo expulsarlos. Y justamente lo podemos igual encontrar en la Biblia, en nuestro instructivo. Lo encontramos en Isaías 12. Ajá. Más abajito. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, ¿no? Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, ¿no? Entonces, ahí fue donde fue expulsado, ¿no? En ese momento, ¿vale? Fue expulsado junto con todo su ejército. Pasan los años, pasa la creación con respecto a la creación del hombre, ¿no? A lo que ya conocemos como el Génesis. Imagínate tantos años que hayan pasado para que llegáramos a la creación del hombre, lo que conocemos como Adán, lo que conocemos como Eva, el inicio de la humanidad, ¿vale? Y entonces, este sujeto, o este ser de luz, que era ser de luz en su momento, atrapa con sus palabras primero a Eva, para que al final fracase su otra creación. Porque Dios quería hacer una creación diferente, una creación que pudiera poblar este planeta. Y en efecto, a través del libre albedrío, volvemos a caer, ¿no? Como humanidad, volvemos a pecar para que entonces siga el plan de Lucifer, ¿vale? Continúa, porque no solo eso, porque ve que Lucifer sigue su creación viva. Lucifer decía, es que este planeta era mío, no hay nadie más. Entonces los sigue intoxicando. O sea, pasa mucho tiempo y Enoc fue un santo entre todas las personas que siguieron fallándole a Dios. Imagínate que ya empezó a haber mucha gente en este planeta, ¿no? De pronto siguieron fallándole a Dios, porque el plan de Lucifer, la maldad, ¿no? Seguía en pie ese plan junto con todo su imperio. Entonces llega un momento en el que tú has escuchado acerca del diluvio, ¿no es así? Y dices, eso me parece que no es como tan real, no puedo creer en esto del diluvio. Bueno, pues es tan real como las evidencias que puedes encontrar ya actualmente en internet o en cualquier otra fuente, en algún libro interesante sobre excavaciones. Porque el plan de la maldad seguía en pie. La gente empezaba a tener conocimientos externos sobre las estrellas, ya no sobre de Dios. Ese reglamento que se estaba formando a través de los años se estaba rompiendo. Y entonces los ángeles se metieron con los seres humanos, ¿no? Con las mujeres. Estos ángeles caídos que traicionaron a Dios, se metieron con estas mujeres y seguía la maldad, ¿no? Y entonces esas mujeres engendraron gigantes, ¿no? Primero eran niños, ¿no? Tenían que nacer y eventualmente fueron creciendo gigantes. Entonces súmale conocimientos externos sobre las estrellas, que las estrellas tienen que ver con toda esa lucha espiritual, ¿no? Súmale que ya se habían mezclado estos seres. Entonces, fíjate bien, en Génesis 6:4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, ¿vale? Y también después se llegaron los hijos de Dios se refiere a los ángeles, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos,
que son estos gigantes de los que hablábamos, ¿no? Estos fueron los hombres valientes desde la antigüedad, ¿vale? Entonces, fíjate cómo la maldad iba incrementando eventualmente, iba metiéndose a la nueva creación de Dios. La corrompió, ¿no? Entonces, fíjate cómo se va metiendo poco a poquito la maldad a lo largo del tiempo. Dios ponía al ser humano ahora, igual, con libre albedrío, le obedeció al padre del mal, ¿no? Y después quisieron ir por el camino de la rectitud, ¿no? Y siguieron con el plan de maldad, tanto que a través de la sexualidad, estos ángeles caídos se metieron con las hijas de esta nueva creación y engendraron gigantes. Uno de los famosos gigantes, perdón, es como la historia de David y Goliat. Exactamente. Para algunas personas para que ubiquen más o menos un gigante conocido en la Biblia. Efectivamente. Y en la siguiente edición, porque este es el capítulo 1, vamos a citar cómo es que el mal continúa hasta nuestros tiempos, para que ustedes detecten el por qué continúa el mal y de qué forma. Jesús, muchas gracias por invitarme. Digo, esto no es un adiós, esto es hasta el siguiente capítulo. Hasta el siguiente capítulo. Hasta el siguiente capítulo. Pero, Suri, cuéntanos, ¿qué opinas? Pues, muchas gracias, es un tema muy interesante porque igual como tantas personas se han venido preguntando todas estas cosas, desde dónde viene el mal y por qué sigue estando, si hay un Dios y por qué lo permite todo. Entonces, pues, muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo. Si quieres ver la segunda parte, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones, síguenos en nuestras redes sociales. Pues, muchas gracias y hasta el próximo capítulo. Nos vemos y un gusto. Hasta luego. Gracias, que pasen buena tarde. Nos vemos en el siguiente capítulo.